De estar con ustedes, compañeros. Creo, como ustedes lo acaban de mencionar, que en efecto se estremeció el tablero político en Honduras. Yo creo que de cierta forma en HCH ya habíamos tratado de exponer en las últimas semanas cómo la elección hondureña empezó a ser de mucho interés para la comunidad internacional. De hecho, parte del análisis es justamente eso, explicar cómo fue creciendo el interés, y sin duda creo que la cúspide de ese interés la alcanzamos hoy con el pronunciamiento del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La presentación la vamos a dividir en dos partes para abrir la conversación justamente con Cecia y Fernando. La primera parte, ustedes van a ver cómo evolucionó la postura de Estados Unidos con respecto a las elecciones hondureñas, pero también a inicio del gobierno de Donald Trump de este segundo periodo, hubo una directriz interna del gobierno de Estados Unidos donde instruyeron a sus diplomáticos alrededor del mundo de no pronunciarse sobre elecciones extranjeras. Y de hecho esta comunicación la envió Marco Rubio. Si proyectamos ahora en pantalla, vamos, y justamente ahí, bueno, no sé si ustedes recuerdan, y quizás Cecia, que en el matutino como 2 veces saqué esta foto de Trump detrás del panorama mundial, y yo creo que hoy más que nunca es muy pertinente. Ok, 17 de julio, vamos a ver si puede mover la pantalla. Creo que está un poco congelado. Vamos a volver a conectar, compañeros, quizás al Apple TV 1 porque está congelado, no pasa de la portada. Pero la primera fecha importante es el 17 de julio. El 17 de julio de este año, el gobierno de Estados Unidos envió una directriz interna para instruir a sus diplomáticos a no pronunciarse sobre los resultados de procesos electorales en el mundo. Lo interesante de esto es que aun cuando en efecto Marco Rubio le instruyó esto a sus diplomáticos, Donald Trump, como presidente de los Estados Unidos, siguió un camino distinto, y lo vamos a ver en pantalla en unos segundos. Él se pronunció sobre la situación política, por lo menos de Colombia, de Brasil. Creo que ahora sí estamos en pantalla. Ahí estamos. 17 de julio. Esto, según el medio de comunicación Reuters, y supuso que ahora la política de la administración Trump iba a ser esperar a que los procesos electorales anunciaran el resultado que el pueblo de cada país dispusiera. Ahora, el 12 de noviembre es la primera vez que el gobierno de Estados Unidos se pronuncia sobre las elecciones hondureñas, que si ustedes recordarán es cuando el subsecretario de Estado, Christopher Landau, habla sobre los riesgos a la integridad electoral en Honduras, y ahí sí menciona a Donald Trump y a Marco Rubio, y dice justamente que están preocupados y que también están atentos para responder con rapidez y firmeza. Todavía acá podemos decir que había una posición moderada, es decir, no estaban hablando ni a favor ni en contra de nadie, aunque obviamente se estaban refiriendo a los riesgos a la integridad electoral en el país. Para ese momento ya estaban en el país desplegadas las misiones de observación electoral de la Unión Europea, y agencias de las Naciones Unidas se habrían pronunciado sobre el proceso electoral hondureño, y también ya se estaba comenzando a desplegar la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Es decir, para ese momento habían 3 organismos internacionales pronunciándose sobre las elecciones hondureñas, y el gobierno de Estados Unidos lo hizo por medio de Christopher Landau. El 22 de noviembre, justo en los últimos días, nuevamente el subsecretario de Estado se pronuncia después de una reunión que tuvo con actores clave del sector privado. Y aquí él introduce varios elementos: el acoso a las instituciones electorales, la comisión permanente del Congreso Nacional, y también la advertencia de que ningún candidato se tenía que declarar ganador antes de tiempo. Es decir, todavía el 22 de noviembre el gobierno de Estados Unidos ya se había pronunciado, pero seguía siendo una posición enfocada en el proceso, no en los candidatos como tal. Bueno, vean ustedes la contracara de la postura del Departamento de Estado. El 12 de abril de este año, Donald Trump, a través de la misma red social en la que se pronunció hoy, manifestó su respaldo directo al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Claro, en este momento Bukele ya había sido reelegido, pero venía siendo, si ustedes recordarán, en los meses en los que Marco Rubio hizo su primera visita a Centroamérica, que ahí fue donde visitó El Salvador, que luego Bukele visitó la Casa Blanca. En la antesala de eso, Donald Trump saca este mensaje
donde le manifiesta su respaldo a Nayib Bukele. Ese fue el primer pronunciamiento de este tipo para la región desde su red social que se llama Truth Social, que es básicamente en español la red social de la verdad, así se traduce. Luego el 7 de julio se mete en el campo político brasileño, que inició en julio pero no ha parado, porque se refirió a los procesos judiciales que estaba enfrentando su aliado político Jair Bolsonaro. Ahora, Bolsonaro fue declarado culpable de un caso con precedentes políticos en Brasil. La Corte Suprema de Justicia brasileña ratificó esa condena, pero el trasfondo de todo esto es que Bolsonaro puede volver a ser candidato presidencial en Brasil y es su aliado político. Y ustedes recordarán que Trump impuso aranceles a Brasil a raíz de lo que él indicaba que era una persecución política que le estaban haciendo a su aliado político. Aquí ya tenemos dos. Luego Colombia. En Colombia, sobre todo en el caso en contra del expresidente Álvaro Uribe, Marco Rubio se pronuncia directamente y condena la persecución que ellos llaman en contra de Álvaro Uribe y por otro lado sancionan a Gustavo Petro. Es decir, y como antecedente, Colombia va a elecciones generales el próximo marzo. Las elecciones internas de la derecha colombiana serían ahorita en diciembre. Y por último, el último precedente latinoamericano, el 23 de septiembre de 2025, en la misma red social, en la antesala de las elecciones legislativas en Argentina, Trump dice que respalda a Javier Milei y que además lo respalda en su búsqueda por la reelección presidencial en Argentina. Esto fue antes de las elecciones legislativas y las elecciones legislativas las terminó ganando Milei después de venir perdiendo las elecciones provinciales en Buenos Aires, si ustedes recordarán. Ahora, el último precedente dentro de Estados Unidos sobre un pronunciamiento de Trump de este tipo vino de hecho hace 2 semanas. El 3 de noviembre, si ustedes recordarán, él se pronunció en contra de Zoran Mamdani, que era el candidato socialista del Partido Demócrata para la alcaldía de Nueva York. Trump se manifestó en contra y de hecho dijo que si Mamdani ganaba, él no iba a apoyar a Nueva York, que es la ciudad de donde viene Trump. Pero miren ustedes, y aquí es donde yo abro el debate con ustedes dos, porque hemos visto aquí que no es la primera vez que Trump se pronuncia para el campo político latinoamericano. También vemos cómo evolucionó la postura estadounidense con respecto a las elecciones hondureñas. Pero en este último caso, aquí tenemos 2 últimos casos. En Argentina, Trump apoya a Milei, Milei gana las elecciones legislativas. En el caso de Nueva York, Trump se pronuncia en contra de Mamdani, pero Mamdani gana las elecciones de Nueva York. Pero aquí viene lo interesante. Esta semana que acaba de pasar, Trump recibió a Mamdani en la Casa Blanca, aun cuando había dicho que no iba a trabajar con él. Claro, entonces, porque es un tema de que siempre lo hemos dicho, política. Al final pueden tener una preferencia, pero digamos, en el caso de que en Honduras ganase Rixi Moncada o Salvador Narrala, Donald Trump va a tener que tener, de cierta manera, un grado de apertura en el trabajo. Porque es con el país y al final nos necesitan. Sí, hay un interés geopolítico, sí. Pero aquí el mensaje primero es, por un lado, sí tiene peso la palabra de Donald Trump, eso es un hecho, porque en todos los casos que acabamos de hablar, mire, él movió el tablero político en Colombia, si no pregúntele a Gustavo Petro. Gustavo Petro está en un enfrentamiento abierto con Trump. En el caso de Argentina... Que no le ha ido nada bien a Petro, ¿verdad? Sí, claro. Le ha tocado duro. En el caso de Argentina, Trump apoya a Milei y Milei está en búsqueda de la reelección presidencial el próximo año. En el caso de Brasil, llegó a tal punto de elevar aranceles a Brasil por lo que él llama la persecución judicial a su amigo Bolsonaro, y de hecho el presidente Lula da Silva buscó a Trump para reunirse con él y que bajara los aranceles a Brasil. Es decir, no podemos desconocer que lo que Trump proponga en el tablero político influye. Ahora, yo también coincido en que de todas maneras, bueno, aquí hay 3 claves de lo que yo considero resulta de esto. Primero, el gobierno de Estados Unidos marca la distancia con el gobierno actual de Honduras. Eso creo que es un hecho. Ahora, la pregunta es si eso arrastra al Partido Libre en lo que, digamos, una eventual victoria de Rixi Moncada en el distanciamiento que ya está marcando Donald Trump. Eso es lo primero. Lo segundo, que antes de hoy, la contienda era
Salvador Nasralla versus Rixi Moncada, Tito Asfura versus Rixi Moncada. Es decir, no se podía obviar que el gobierno apoyando a Rixi Moncada era un adversario, pero hoy yo veo que el tono se centra en el Partido Nacional frente al Partido Liberal. Es decir, yo pienso que la contienda se cierra en la oposición política. 3, queda abierta la puerta sobre la relación bilateral Honduras-Estados Unidos a partir de hoy en adelante. Y 4, los votantes independientes, que me parece a mí es sobre todo a quien va dirigido el mensaje que hoy, o quienes van a recibir el mensaje y que pueden ya sea reforzar la decisión que habían tomado o cambiarla. Y por último, pues sumarme a lo que ustedes dos dijeron. Al margen de todo esto, que en efecto sí incide en el tablero político hondureño, somos los hondureños los que tenemos que decidir nuestro destino. Y usted tendrá que analizar lo que pasó hoy, lo que ha pasado en días anteriores y movilizarse a votar. Lo que Trump diga tiene peso, Estados Unidos tiene peso, pero más peso tiene que tener el voto que usted va a ir a depositar. Y fíjese que es que eso justamente porque estoy leyendo varios mensajes que la